Bueno, bienvenidos al primero de los 3 encuentros del ciclo de conferencias IMSA para brokers inmobiliarios de Latinoamérica. En la invitación que han recibido podrán chequear los horarios de acuerdo a su país y también van a tener las fechas de los próximos encuentros que serán el 27 de mayo y el 3 de junio. Por otro lado, les queremos comentar que se va a habilitar un espacio de preguntas al final del seminario, con lo cual podrán ir enviándonos sus consultas a medida que se va dando la presentación y también a través del chat que va a estar habilitado para todos los asistentes de la sala. También podrán hacerlo ingresando a través del canal de YouTube de IMSA, para lo cual van a poder acceder allí a través del link que también va a estar disponible en el chat de la sala. Entonces daremos comienzo al webinar y para eso le vamos a dar la bienvenida al señor Rubén Fratini, founder de Property Innovation Real Estate. Adelante, Rubén. Bueno, Carolina, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Entiendo que me están escuchando bien, así que ahora lo que voy a hacer va a ser compartir la pantalla. Ahí me están viendo bien. Bueno, comenzando un poco con la presentación, lo primero que agradezco es a Mariano Capelino y a Silvina que me dieron esta invitación cordial y tener esta oportunidad de llegar a una nueva audiencia, más que nada para todo este público de brokers y de personas vinculadas con la comercialización en el tema de real estate. Y en estos tiempos de cambios tan particulares, me parece muy interesante comenzar hablando un poco de por qué decimos, básicamente, y para que aquellos que me escuchan, como decía, por primera vez, una breve presentación y de por qué me invitaron para justamente hablar de esta temática de pasar de ser analógicos a digitales en un sector que está muy retraído, muy atrasado, casi 50 años. Básicamente he sido el founder de PropTech LATAM, un evento vinculado con todo el uso de la tecnología en el tema del real estate. Y por el otro lado soy el creador de lo que ahora va a pasar a ser un think tank, que es PILAT, Property Innovation Real Estate. Tuvimos la oportunidad de ser reconocidos por Andrew Brown de la Universidad de Oxford como uno de los lugares de pensamiento en Latinoamérica que ayuda y fomenta el desarrollo de las ideas. Y actualmente he tenido el privilegio de ser invitado para entrar como senior partner de Orange. Orange adquirió una de las compañías que yo tenía, que era la boutique de inversión en real estate, y básicamente con este panorama no es que me considero una persona autorizada en el tema, pero sí con un conocimiento que me va a dar la posibilidad de poder ampliarle los temas que voy a comenzar a citarles. Cuando hablamos un poco de real estate, en estos tiempos de cambios, una de las imágenes más recurrentes que vienen es esta imagen de Kodak. Creo que más de uno de ustedes recordará que era la compañía que manejaba el mundo de la fotografía, que tenía la particularidad de la producción de todas nuestras fotos y nuestra vida, pasaba por las cámaras Kodak. Yo me acuerdo cuando primario, mi gran regalo fue una cámara Kodak de Broadway Fiestas 3, cosas para los más jóvenes viejísimas. Y las ironías de la vida, Kodak fue el que patentó la cámara digital. Y sin embargo, un directorio resolvió que eso era algo que la gente nunca iba a utilizar, que nadie iba a dejar de hacer fotografías en papel, y Kodak quebró. Quebró por muchísimos aspectos. Quebró también porque la ecología, la contaminación que producían las fabricaciones de Kodak de New Jersey, y porque las generaciones empezaron a reclamar otras cosas, hizo que Kodak desapareciera. Blockbuster, me parece que es un caso elocuente, y lo que voy a ir mostrando ahora tiene que ver también cómo las industrias van cambiando. Blockbuster, por decirlo de alguna manera, mató el video. Básicamente, ¿quién no recuerda cuando iba a cambiar las películas a los lugares de video? Blockbuster empieza con un sistema de distribución, toma la industria de los videos de entretenimiento del hogar, transforma porque empieza a hacer la distribución automática, y la persona podía ir, dejar la película o retirar luego el video o el CD, porque después Blockbuster agrega el CD
hasta que un día recibe una oferta de Netflix, un incipiente canal de streaming, que le propone asociarse para distribuir las películas a través de su canal de streaming, para que la gente no vaya más a los locales. Blockbuster le dijo, eso es imposible, la gente va a seguir viniendo a los locales, y ya conocemos la historia. Blockbuster no existe más. Netflix es la compañía que todos los días nos acompaña para ver una serie, que inclusive, por primera vez en la historia del cine, nominó una película al Oscar, Roma, y que sigue generando hoy miniseries que nos enganchan y nos entusiasman cada vez más. Y si seguimos viendo los cambios en la industria, acá hay un caso de estudio inclusive de Harvard, que es Nokia, ¿sí? Nokia era la compañía que en el año 2007 manejaba el 35% del mercado de las telecomunicaciones y casi el 50% de los aparatos telefónicos. Nokia tuvo una gran particularidad, que supo migrar de un teléfono analógico a un teléfono digital, lo estamos viendo en las imágenes, supo entender hacia dónde iba el cliente, pero tuvo un error. Por eso a veces hablamos que no te nokialices. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error de Nokia? Menoscabó un competidor. Menoscabó la presencia de Steve Jobs cuando sacó el iPhone 3 al mercado, la evolución del iPod, y dijo que era imposible que toda la gente tuviera en un solo aparato telefónico, que en ese momento era un Smart Cell, toda la comunicación, y Nokia siguió insistiendo de que era muy complicado que las personas dejasen de tener un celular, una cámara fotográfica, un Walkman o un Discman en aquel momento, y que esta idea de Jab no iba a prosperar. Con toda la capacidad que tenía Nokia, esta compañía finlandesa, en el año 2007 valía $50.000 millones, en el año 2014 la termina comprando Microsoft, desmembrando la compañía en $5.000 millones, y de ahí Microsoft terminó desarrollando su línea de teléfonos, que ahora son de Nokia. Ahora, es increíble cómo estos procesos de transformación a veces no los vemos, o hay directivos que no lo ven, y dicen, esto va a tardar en llegar a la industria, esto no va a ocurrir, o somos tan grandes que estas cosas nunca van a desaparecer. Y yo el caso de Nokia me encanta, porque además el caso de Nokia abre a justamente esta visión de que una compañía altamente tecnológica, como era Nokia, no supo tampoco leer lo que los consumidores querían. Y esto es un poco el mensaje cuando yo comienzo la charla diciéndole si estamos capacitados o estamos en condiciones de asumir los cambios. Y un caso que va a ser emblemático de ahora en más, que tiene que ver justamente con todo el tema de la transformación, está vinculado con, me parece que tengo, a ver, un minutito, que me parece que tengo, ahí está. Teníamos un error, no me di cuenta de habilitar la cámara, entonces ahora vamos a volver para que ustedes puedan seguir viendo la presentación. Ahí está, y ahí volvemos. Ahora vuelvo con la cámara, así seguimos viendo la presentación y también me ven a mí, porque no me estaban viendo a mí. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros empezábamos a mostrar, como yo estaba mostrando en esta presentación recién, tiene que ver con lo que quiero hablar de Mercedes-Benz. Si les parece bien, sigo con este esquema y ahí está mostrando, no sé cómo se está mirando la pantalla compartida, pero no me está tomando la señal de compartir solamente la presentación con la diapo. Ahí fue. Bueno, y como les contaba, el otro caso emblemático es el de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, como todo el mundo conoce, es una fábrica de automotores que acaba de anunciar el año pasado que va a migrar de ser simplemente un fabricante de automóviles para convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad con base digital Tech. ¿Y de qué estamos hablando? De que una de las compañías más importantes del mundo en la fabricación de autos, que es la segunda, la primera está Toyota, comienza a pensar de que no tiene que ser solamente un fabricante de autos, sino que tiene que convertirse en un proveedor de soluciones digitales para los autos o los automóviles que ellos comienzan a generar. Inclusive algunas teorizaciones del grupo de Tesla y de BMW y de Mercedes-Benz
empiezan a hablar de que ellos tendrían que entrar en la logística de todo tipo, patines, scooter, y todo lo que haga que la gente tenga una movilidad más inteligente. Yendo sobre ese punto, creo que hoy es inevitable plantear de que existe una conectividad total entre todas las cosas que estamos relacionadas. Hoy el mundo está hiperconectado, no hay duda de que estamos ante una hiperconexión total, y a partir de esa hiperconexión total es donde nos encontramos con un escenario que tiene que ver con esto que les estoy planteando, de que si hoy nosotros queremos adaptarnos a los tiempos modernos, lo que tenemos que hacer es dar rienda suelta a la innovación. Y cuando hablamos de dar rienda suelta a la innovación, uno de los puntos que tiene que ver, me gusta hacer una analogía con esto de compararlo con el golf. Ustedes dirán que tiene que ver el golf. Bueno, el golf es una pelotita que dependiendo de la herramienta, el sun, el pad, el drive, puede llegar a tomar una velocidad distinta, puede cumplir una función distinta, y esto cambia mucho las reglas del juego, porque uno compite contra un escenario adverso que es el campo de golf. Y dependiendo de la herramienta que uno tome y de la solución que quiera resolver, puede llegar a lograr el objetivo de hacer hoyo o bien de poder sortear todas las competencias que tiene el deporte. ¿Qué tiene que ver esto con la velocidad? Bueno, fíjense en este tema. ¿Cuál ha sido la adopción de la tecnología en los últimos 100 años? ¿Sí? Empezamos con el televisor, si se fijan en el proceso, empezamos con el televisor, seguimos con la radio, pero las curvas rápidas de asimilación se dieron en el último tiempo con el famoso palo de hockey, en lo que tuvo que ver con el cell phone y con lo que tuvo que ver con Internet. Esta aceleración y este proceso de adopción de la tecnología se terminó viendo totalmente transformado desde el momento que aparece Steve Jobs con el iPhone 3 o con el 3GS al año que salió. Y esto se amarra un poco con lo que decíamos de la competencia de Nokia, ¿no? Nokia venía muy tranquilo en el mercado, era un típico competidor donde la gente iba, compraba el teléfono, no tenía oposición, y sin embargo aparece una idea disruptiva, resentida al principio, pero entusiasmada después con la gente, que termina cambiando la forma en la que se ve la tecnología y los usos que puede darnos para nosotros. Y a partir de este momento, como yo siempre lo marco, es donde comienza un poco la transformación más fuerte del real estate, que tiene que ver con cómo la tecnología impacta en nuestra vida. Y comenzando sobre esa línea, una de las preguntas que viene obligada es cómo es el tema de el futuro y la tecnología. Parte de esta charla hoy tiene como objetivo, tiene como objetivo comenzar a plantear cómo va la industria inmobiliaria, cómo las personas vinculadas al real estate y los brokers inmobiliarios deberían adoptar la tecnología. Palabras incómodas, algunas opiniones. Peter Diamandis es uno de los founders de Singularity University. No sé si alguno de ustedes conoce lo que es Singularity University, pero es uno de los think tanks vinculados con el pensamiento y muy alineado con Silicon Valley o con eCombinator, que son básicamente los que más han desarrollado el negocio de la tecnología y de la startup. En una de sus famosas frases bastante contradictorio, Peter dice que la transformación en el futuro, hablando en particular de los agentes inmobiliarios, dice que de hecho todos los intermediarios en un futuro van a ser desplazados por la tecnología, ¿no? Que inclusive la inclusión de los MLS, la exhibición de las casas, los portales MLS, la financiación, la inspección de la casa, todo lo que tenga que ver con el real estate va a ser cambiado, o iba a ser cambiado 100% por la inteligencia artificial. Y que las soluciones, en esto sí tenía razón, no iban a venir básicamente de la propia industria, sino que iban a llegar por otro lado. Y uno de sus libros famosos que sacó en el 2018 fue The Future Better, y este libro, que acá se lo estoy mostrando, decía que el mundo iba a ser feliz para todos nosotros, que gracias al Shared Economy todo iba a funcionar muy bien, que Airbnb, que Uber, que todo esto de la economía colaborativa iba a hacer que la gente
fuera mucho más feliz y que hubiera una distribución de los ingresos. Esta era la visión. 2 años después, esto quedó como una falacia. Pero aún así, este principio de pensamiento tiene que ver con que la tecnología cada vez se fue involucrando más en nosotros. Siempre me gusta hablar de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un ex periodista de CNN argentino, ha obtenido un premio Pulitzer, y en su último libro, que es del 2019, él habla de Sálvese quien pueda. Y él básicamente cuenta la anécdota que cuando él comenzó en CNN, la primera vez que él tenía que grabar, iba al estudio de Atlanta, lo maquillaban, la semana anterior, los días anteriores, la secretaria le había mandado las notas traducidas al inglés para que él pudiera hablar de lo que tenía que hablar, luego cómo se preparaba la sala de edición, y 15 años y 10 años después, él firma en su casa en Miami, con todos equipos exteriores, sin necesidad de tener ningún productor, ni nada vinculado de sí mismo. ¿Por qué? Porque ahora es todo automatizado, la traducción la hace online, con un translate, con un comando de voz, y de una función que antes necesitaba 8 o 10 personas para asistirlo, pasa a tener una sola, producto de la tecnología. Entonces, ¿cuál es un poco el mensaje que yo quiero ir bajando? Que la tecnología, la verdad, está cambiando todas las cosas. Hay un libro muy interesante también. Hago estas presentaciones porque me gusta, que sé que la gente saca fotografía, por eso hago también un poco la explicación al costado. Son todos libros que yo aconsejo leer para que comencemos a entender que el mundo está cambiando drásticamente. Y, por ejemplo, en este libro de Thomas Friedman, que es uno de los bestsellers del New York Times, él habla de que la ley de Moore, o sea, la tecnología, la globalización y la naturaleza en sí misma, algo que generalmente no involucramos, está cambiando todas las formas, y la biodiversidad y el impacto climático hoy también afectan las decisiones si viajamos, no viajamos. Y él decía en el año 2018, el libro salió en español en el 2019, que los lugares de trabajo no iban a ser los mismos, no estábamos hablando de COVID, que la política iba a cambiar, que la geopolítica iba a cambiar, que la ética en los negocios tenía que cambiar y que iban a cambiar las comunidades. Todo esto lo que va dejando es como una parte de la primera, como un cierre, perdón, de la primera parte de la ponencia que les quiero marcar, ciertas tendencias. Es claro que la tecnología llegó para quedarnos, podemos seguir siendo análogos, podemos seguir siendo un broker que sigue usando el Excel, que sigue anotando las entrevistas en un papel, que sigue llamando por teléfono para concertar reuniones, pero el mercado cambió. Y gran parte de lo que van a ver también con Mariano cuando habla al final, habla un poco del tipo de escenario que los nuevos brokers se vienen enfrentando. ¿Y cuáles son un poco las tendencias, para ir resumiéndola? ¿Cuáles son las 4 grandes compañías hoy que manejan la tabla de ganancias en el mundo? Apple, Google, Amazon y Microsoft. 4 compañías tecnológicas. 4 compañías donde la capacidad de su función y rendimiento se mide por la cantidad de terabytes o de procesos de información que tienen almacenado. Fíjense que Coca-Cola, esto es 2018, aparece en 5º lugar. Facebook en decadencia, cada vez más abajo, no es una de las más grandes, pero tengamos en cuenta esto, que la economía del mundo, e inclusive en la economía japonesa, los espejos de estas compañías de Apple, Google, Amazon y Microsoft son las más fuertes. Entonces, a partir de esa visión, es inevitable tener en claro que la tendencia muestra que el poder económico se concentra en aquellas compañías que manejan datos, se concentra en aquellas compañías que mueven el perfil económico a partir del intercambio de información y de hacer que todos los procesos se aceleren mucho más en algo que llamamos Big Data, Machine Learning o inteligencia artificial. Dentro de esta línea, que viene un poco la reflexión, ¿qué sucede antes de que la industria se vea afectada? Es decir, ¿qué debería ser el real estate o qué debería ser el mercado inmobiliario antes de verse afectado? Lo que debería hacer es asociarse con ellos. Y aquí va un ejemplo claro de qué es lo que comienza a ocurrir en la industria. Empiezan a aparecer distintas soluciones tecnológicas que van de la mano de estas compañías, empieza a aparecer temas de realidad aumentada, tecnología aplicada a la construcción, plataformas para levantamiento de fondos e inversión, plataformas de Big Data inmobiliario, que no son portales. Big Data inmobiliario es análisis predictivo de inversiones o gestación de negocios de real estate a partir de la data, casas inteligentes e Internet de todas las cosas,
algunas soluciones de CRM que muchos tal vez de ustedes, los brokers inmobiliarios, deben conocer, los portales inmobiliarios fundamentales hoy, al igual que las redes sociales, para que el broker inmobiliario esté conectado, herramientas y soluciones de gestión, y hasta han llegado a aparecer plataformas para solamente hacer alquileres o contrataciones de seguro. Pero cuando entramos a ver un poco este escenario, lo que también vemos desde Paddle Labs es en la inmensidad que empieza a generarse con respecto a la cantidad de soluciones que están a disposición de los brokers inmobiliarios y que muchas veces pasan por alto. Aquí el caso concreto, Lennar, no sé si la mayoría de ustedes lo ubican, pero Lennar es la tercera compañía en construcción de casas en los Estados Unidos. En promedio, ellos venden aproximadamente una casa por hora, ¿sí? O por lo menos venían vendiendo una casa por hora. ¿Y qué fue lo primero que hizo Lennar para hacer diferencial? Como yo puse en el slide anterior, que es qué sucede cuando la industria se ve afectada, te asocias con ellos. Lennar, siendo la tercera compañía más grande de construcción de casas en los Estados Unidos, se ve afectada porque el cliente comienza a demandar más servicios, porque la casa necesita automatización, y se asocia con Amazon y toma Alexa, que es el programa inteligente que tiene Amazon, que al mismo tiempo almacena información y genera soluciones para desarrollar e integrar la gestión de la casa inteligente de manera automática. Un ejemplo de un caso que me parece que hay que comenzar a mirar con mucha atención. Pero también ocurre un hecho bastante significativo, 2017, por eso hice mención que soy uno de los founders del evento PropTech. La Universidad de Oxford, con la Escuela de Negocios, genera un informe a través de Andrew Brown, a quien tuve la oportunidad de conocer y cada tanto conversar con él, porque nos ayuda con el think tank, de un informe que comienza a cambiar en gran parte toda la industria del real estate, que se llama PropTech 3.0. Y acá hay un mensaje en particular que yo quiero dejar marcado, es que esto tiene que ver con las startups y con la tecnología, que básicamente están impulsadas con millennial, y acá le quiero hacer una reflexión a las personas. Hoy las personas de 40 a 45 años también están en la escala de millennials. Hace 10 años, 15 años que venimos hablando de millennials. Y básicamente la tecnología y todas las soluciones hoy están enfocadas o impulsadas por estos millennials, pero financiadas por baby boomer, por personas de más de 55 años, yo tengo 56, y básicamente estos jóvenes también buscan consejos, pero lo que hay que entender es que la tecnología está enfocada para todos los segmentos, pero tiene una aceptación muy grande con respecto a los millennials. Entonces, dentro de esto creo que también hay un mensaje, porque hoy los que mueven la economía son los millennials, y parte de los clientes que tienen los brokers inmobiliarios están centrados en ese segmento. ¿Qué es lo más importante por encima de todo y cuál es la reflexión que nos deja la experiencia de la tecnología? Que el usuario es lo central. No es la tecnología el centro de las cosas, sino que la tecnología se desarrolló o se implementó para llevarle confort o mejores soluciones para los usuarios. Y acá hay un mensaje, hay un mensaje hacia muchas personas que son a veces temerosas o que piensan que la tecnología los va a dejar sin trabajo. En realidad la tecnología no los va a dejar sin trabajo. El tema es que al no adaptarse a hacer uso de la tecnología y de ser más globales, es que automáticamente uno mismo se está marginando. Siempre escuchamos hablar de negocios B2B, es decir, business to business, business to consumer, y algunos estamos llegando a la conclusión de que hay que comenzar a pensar en negocios que tienen más que ver con human to human. Es decir, la tecnología es necesaria, pero siempre y cuando las personas sean el centro del uso de esa tecnología. Una solución tecnológica, un CRM, un portal, no es lo suficientemente eficiente si no permite que dos personas interactúen entre sí a través de los medios tecnológicos. Por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando, ustedes no me pueden tocar, me habrán escuchado en más de alguna conferencia, pero igual el mensaje está llegando gracias a la tecnología. Entonces, como para ir cerrando y darle el espacio a Mariano, que tiene muchos temas para plantearles con ustedes, ¿cuál es un poco el desafío de este mensaje? Y creo que la fotografía es elocuente, de cómo tenemos que comenzar a incorporar la tecnología en toda nuestra actividad comercial. Cómo las constructoras deben migrar a construir edificios más inteligentemente, cómo la gestión de los activos a partir de la tecnología, lo que tiene que ver con el property management, el asset management,
comienza a utilizar cada vez más tecnología, cómo estamos llegando a nuestros clientes, cómo preveemos o predecimos la conducta de los fondos de inversión o de las inversiones a largo plazo, está vinculado justamente también con este proceso de pasar de ser simplemente analógicos, el mejor caso es el reloj. Nosotros teníamos relojes a cuerda, después pasamos a los relojes Casio con los numeritos, y hoy estamos con el Apple Watch que nos controla, que nos avisa de nuestra salud, y en ocasiones los brokers inmobiliarios se encuentran con que la tecnología le produce temor, pero sinceramente la tecnología vino para quedarse, es un paso normal en el proceso de la vida de todos nosotros, y el desafío es pasar de ser analógico realmente a ser alguien digital. Algunas conclusiones para que después ustedes puedan reflexionar y al final de la charla, cuando cerremos con Mariano, podamos responderlas por si quedaron algunas inquietudes, pero tengamos en cuenta que básicamente la única forma en la que los brokers inmobiliarios pueden seguir desarrollándose es si desatan el poder o dejan que el poder de la innovación entre en sus negocios. No voy a hablar de que entren en su vida porque esto no es evangelización, es dejarlos entrar en su negocio, acercarse más a la tecnología, usar más redes sociales, usar más portales, hacer más marketing digital, vincularse con sus clientes a través de bases de datos y saber quiénes son sus clientes. Luego, sin ninguna duda, trabajar junto con empresas PropTech, o sea, PropTech viene de Property Technology, estar cerca de la tecnología, amigarse con las aplicaciones. Segundo, obtener conocimiento de otros sectores. A mí me gusta siempre, cuando hago esta charla de disrupción, comenzar con los ejemplos de otras industrias que o se vieron, o que desaparecieron, o que se vieron amenazadas y no supieron entender el mensaje, o como el emblemático de Mercedes-Benz, que ya entiende el mensaje y está cambiando a su compañía para transformarse en lo que quiere transformarse. Siempre las otras industrias nos dejan muchos ejemplos, y la industria inmobiliaria y la industria de la construcción está atrasada 50 años. Imagínense la oportunidad que tenemos de seguir transformándonos. Cuarto, y sin duda hay que aprender a abrirse a los mercados. Se acabó ese broker local, se acabó ese broker que solamente vende a su grupo de amigos, porque su grupo de amigos también está dejando de comprar, más allá de situaciones económicas, temas que hacen con la edad, con los intereses en particular, y hay que empezar a mirar otros mercados, hay que empezar a entender cómo se puede invertir en España, en Estados Unidos, en otras regiones, que a veces no son accesibles porque antes teníamos que viajar, y hoy con la tecnología basta con que entremos a Google y preguntemos mejores lugares para invertir, y obviamente que viene sesgada esa información, pero siempre nos van a aparecer 20, 30 lugares donde se podrían hacer inversiones de real estate. Pero el mensaje es: hay que abrirse al mundo. Y finalmente, todo lo que estamos hablando, todo lo que creemos que tiene que ocurrir, es que no sirve si no involucramos al usuario, si no estamos apegados a entender de que los usuarios son al final del camino por el cual hacemos todas estas cosas, y que ellos nos van a terminar premiando con nuestro reconocimiento económico a partir de que le demos soluciones finales realmente útiles para sus necesidades. Yo con esto quiero cerrar esta introducción. He tratado de respetar los 30 minutos que tenía, y bueno, la verdad, muy, muy contento, y espero que de esta forma, al poder compartirles parte del conocimiento, algunas ideas que venimos desarrollando, tanto como cuando estoy como director de innovación de Orange, que es esta compañía mexicana, o cuando le dedico tiempo a Parallax para descubrir o desarrollar algunos papers. La verdad, esto me apasiona, tengo suerte de ser parte de todo este cambio de mentalidad, y bueno, le agradezco nuevamente a INSA y a todo el equipo que me invitó para que yo pudiera hacer esta pequeña introducción a la charla que va a venir a continuación de Mariano Capellino. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Rubén, por tu participación. Ahora vamos a dar espacio a Mariano Capellino, CEO y fundador de INSA. Adelante, Mariano. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña de muchos países hoy, más de 15 países, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, México, Colombia, España, Estados Unidos, Francia. La verdad que increíble lo que genera la tecnología, como decía Rubén. Bueno, como ustedes saben, hemos programado
3 encuentros para compartirles nuestra experiencia. Llevamos 20 años invirtiendo y gestionando inversiones en real estate, y creemos que podemos aportarle mucho valor a aquellos brokers inmobiliarios locales que de alguna manera quieran transformarse en asesores globales de inversión. Vemos que el mundo cambió, como decía Rubén. Hoy no solamente los grandes fondos de inversión traspasan fronteras de un continente a otro para invertir, aprovechando las oportunidades que nos brindan distintos mercados, sino también los pequeños inversores. Es cada vez más la tendencia que buscan diversificar su portafolio de inversión y no solamente invertir en su mercado local, sino que también aprovechar oportunidades en otros sitios. Entonces, siguiendo un poco también el concepto de Rubén, de tener foco en el inversor y en las necesidades que ese inversor tiene, creemos que podemos contribuir con nuestra mirada para darle herramientas para que puedan de alguna manera atender esas nuevas inquietudes que hoy los inversores están teniendo. Así que bueno, espero poderles contribuir con nuestra experiencia e inspirarlos para que muchos de ustedes den el salto y puedan y quieran transformarse en asesores globales de inversión de real estate. Entonces, les voy a compartir un segundo la presentación. Acá está. Ahí está. No sé si la están viendo. Ahora sí. Carolina, ¿se está viendo? Se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, entrando en tema, por un lado nosotros vemos dos grandes mundos, ¿no? Por eso hablamos que hay una gran distinción entre lo que es un comprador de inmuebles, que puede comprar inmuebles para distintas necesidades que tenga, vivir, comprarle un inmueble para su hija, tener una casa de fin de semana, bueno, todas las variantes que ustedes conocen. Inclusive la variante de invertir, ¿no? O sea, querer tener una renta, un ingreso de lo que es la compra de una propiedad. A ese le llamamos el mundo del comprador. El mundo del inversor le llamamos, digamos, al grupo de inversores, principalmente los grandes fondos, que son los que dominan esta industria de la inversión inmobiliaria, pero también a aquellos inversores y familias de alto o bajo patrimonio que han sabido adaptarse y leer de alguna manera cuáles eran, digamos, las claves para invertir en real estate y lograr altos rendimientos. Entonces, creemos que todavía la mayor parte de las personas físicas y familias que no se dedican a esta actividad, como los grandes fondos de inversión, siguen siendo más compradores que inversores realmente, ¿no? Y déjenme compartirle este cambio de paradigma que se fue dando a través de los años, en donde, digamos, hay una gran diferencia entre lo que hace un comprador, inclusive el comprador con propósito de inversión, a lo que hace realmente un inversor, digamos, inteligente, por así llamarlo, ¿no? Entonces, obviamente un comprador generalmente invierte en el mismo mercado y en el mismo tipo de activo. Es decir, repite generalmente lo que vino haciendo. Es decir, si compró un departamento, vive en Buenos Aires, compra un departamento para la renta en Buenos Aires, o vive en Miami, o vive en Colombia o en México, y va comprando departamentos para rentar y tener un ingreso, ¿no? Y generalmente lo hace en el mismo tipo de activo, es decir, no diversifica ni en mercado ni en activos distintos. Un inversor inteligente, al contrario, o sea, lo que hace es diversificar su portafolio
identificar los mercados más oportunos y dentro de esos mercados más oportunos también diversifican distintos tipos de activos en función a los objetivos que busca y a los retornos y riesgos o incertidumbres que está dispuesta a asumir o no. Entonces, por otro lado, generalmente el comprador, digamos, típico, se enfoca en la ubicación del inmueble. Hay un concepto que los desarrolladores y muchos brokers especializados en activos premium han bajado en el mercado, que dice location, 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 que está perfecto si tú quieres ir a vivir a una buena ubicación. Pero ese concepto para lo que es la inversión inmobiliaria no tiene nada que ver, digamos. La inversión inmobiliaria, como ya lo veremos avanzando en este ciclo de conferencias, tiene que ver con el timing, o sea, con detectar el momento más oportuno para entrar al mercado y cuándo es el momento más conveniente para salir y volver a entrar en otro mercado o en otro segmento de activo oportuno. Y ya lo veremos con números y datos duros que lo demuestran. Por otro lado, generalmente el inversor o el comprador, bueno, estima la rentabilidad, no hace una proyección muy exacta de los rendimientos netos que obtiene por renta, de la tasa de apreciación que puede obtener, si obtuvo un descuento en la compra, de los costos de entrada, los costos de salida, saca como el rendimiento muy a ojo, ¿no? En cambio, un inversor calificado obviamente hace una evaluación muy fina, muy detallada, teniendo en cuenta absolutamente todos los gastos y las provisiones. Por otro lado, obviamente, un inversor busca empezar haciendo un negocio. Creo que en el mundo inmobiliario, digamos, el desarrollador y los brokers en general, nos hemos acostumbrado a hacerle creer al inversor que comprar un inmueble a valor de mercado es hacer una inversión. Para nosotros, comprar un inmueble a valor de mercado es empezar perdiendo el 10% de nuestro patrimonio. Es decir, el costo de entrada y salida de un inmueble es 10% transaccional en cualquier parte del mundo. Con lo cual, en el momento que estoy firmando la escritura, comprando a valor de mercado estoy perdiendo el 10% de mi patrimonio. Entonces, clave, digamos, para hacer realmente una inversión es buscar ventanas de oportunidad para poder comprar debajo del valor de mercado. Por otro lado, generalmente el comprador mantiene el activo a largo plazo, o sea, lo compra y se lo queda de por vida muchas veces y se traspasa generaciones pensando que esa es la mejor forma. Creo que ahí hay también limitaciones y creencias culturales. Me he encontrado con inversores que me decían, no, mi padre me dijo, mi abuelo me dijo que nunca tengo que vender un inmueble, que me lo tengo que quedar toda la vida. Y bueno, creo que eso muchas veces limita, obviamente, al rendimiento de la inversión, ya que como veremos más adelante con datos duros también, la tasa de apreciación del inmueble acelerada, como le llamamos, tiene un límite de tiempo y no se repite frecuentemente, sino que pasan 15 o 20 o 30 años para que se vuelvan a dar, con lo cual la rotación de los activos es clave. Rentabilidad de una variable versus rentabilidad de tres variables. Generalmente, cuando se habla de rentabilidad, cuando alguien le pregunta a un broker inmobiliario, ¿qué rentabilidad genera este inmueble? El broker siempre responde teniendo en cuenta la renta, pero la renta es una sola de las tres variables que generan valor. No es todo, digamos. La renta es una sola. Las otras dos, ¿cuáles son? El descuento en la compra y la tasa de apreciación que puede tener o no ese activo. Con lo cual, el rendimiento por renta es una variable que conforma la rentabilidad total, pero no es la única. Y generalmente en el sector inmobiliario se habla como única variable, ¿no? Generalmente, el inversor que quiere obtener servicios de inversión, ¿a dónde recurre? A asset managers, asesores de inversión o a fondos globales de real estate. Generalmente no recurre a un broker o a un desarrollador, dado que, como veremos más adelante, no están enfocados en asesorar en inversiones, sino en vender activos inmobiliarios. ¿A qué retorno puede aspirar un comprador operando de la forma que opera? O puede lograr un inversor, bueno, va entre un 2 y un 4, un 5 puede obtener un comprador, y entre un 10 y un 20% anual puede obtener un verdadero inversor. Entonces, este es, digamos, la torta de lo que invierten los 200 fondos globales más grandes del mundo y supuestamente los más inteligentes, pues son los que logran mejores retornos a nivel global. Y claramente aquí, digamos, nos da una pauta
que cerca del 83% se lo lleva a Estados Unidos y Europa. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con inversores en Latinoamérica, familias de mucho dinero, y les preguntamos, ¿qué participación de tu patrimonio inmobiliario destinado a la inversión lo tienes invertido en tu país? Muchas veces nos dicen 100% o 80%. Y no estamos hablando de un pequeño inversor, estamos hablando de familias que pueden tener 100 millones, 200 millones de activos. Y es increíble, ¿no? Cuando les mostramos este cuadro, cómo reflexionan, porque si los 200 señores que se dedican a esto son los más potentes del mundo, que tienen equipos de personas analizando todos los mercados del mundo, invierten el 83% en Europa y Estados Unidos, bueno, por algo será, ¿no? Entonces, esta es una reflexión que como brokers inmobiliarios de Latinoamérica, digamos, tenemos que empezar a hacerle, digamos, reflexionar a los inversores que si quieren lograr realmente elevados rendimientos, bueno, tienen que seguir un poco los parámetros que hablábamos antes y a su vez diversificar más allá de sus países. Entonces, aquí hice un pequeño resumen de cómo creemos que como asesores de inversión podemos agregarle valor a los inversores durante el proceso de inversión. O sea, cada inversión tiene un proceso y lo importante es, digamos, poderle agregar valor en cada fase. En primer lugar, le agregamos valor teniendo una visión global del mercado. O sea, no mirando únicamente nuestro mercado, nuestro barrio, nuestro tipo de activo que toda la vida fue el que manejamos. Me encuentro con brokers en todo el mundo que exclusivamente se dedican a un segmento de activos, es decir, por ejemplo, el residencial, y en un determinado barrio. Que eso está muy bien para poder asesorar a un comprador, está perfecto. Sobre asesoramiento a compradores no les voy a discutir nada porque seguramente me pueden enseñar mucho ustedes a mí. Ahora, si yo quiero ayudar a un inversor a que logre un elevado rendimiento, a que elija el mercado más seguro, más oportuno, y también ayudarle a que esa inversión sea fácilmente, operativamente llevable a cabo, bueno, necesito tener una visión global, necesito hacer research, identificar en qué ciclo está cada mercado, que ya hablaremos más adelante en profundidad de eso, para detectar cuáles son los mercados más oportunos que me van a permitir lograr una rentabilidad muy atractiva en los siguientes años. Por otro lado, es sumamente importante tener una visión objetiva, es decir, analizar todos los segmentos, porque posiblemente en un mercado los distintos segmentos estén en distintas fases del ciclo. Digo siempre lo mismo, en todos los mercados generalmente hay activos que están subiendo muy fuerte, hay activos que ya alcanzaron sus máximos y están flat, y hay activos que están bajando. Lo vemos en Miami. En Miami hace 4 años que los activos premium, los cuales compran los extranjeros en Brickell y en la playa, están bajando, que era totalmente visible y lo anunciábamos en medios nosotros hace 3 o 4 años atrás. Y el segmento clase media todavía sigue subiendo fuertísimo, a un nivel muy fuerte. Entonces, entender los ciclos de los mercados y el ciclo en cada segmento dentro de un mismo mercado es sumamente importante para poder desplazarnos de un mercado de un segmento a otro. Por otro lado, identificar el perfil, las preferencias y los objetivos del inversor. Generalmente los brokers están muy enfocados en vender un activo. O sea, tengo este activo para vender y ofrezco este activo. Pero no, digamos, es como ir al médico, es decir, bueno, sin hacernos ningún análisis, que el médico nos dé un medicamento, digamos, porque, digamos, es el que más cómodo tenía en la estantería para ofrecernos, ¿no? O sea, identificar el perfil nosotros tenemos en IMSA un test de cerca de 40 preguntas, en donde le sacamos prácticamente una radiografía al inversor, en cuanto al riesgo, los tiempos de inversión, en qué tipo de activo se siente cómodo, qué retornos busca esperar, y generalmente hay muchas inconsistencias, porque el inversor quiere, bueno, la mejor propiedad en Manhattan, con el mejor rendimiento. Entonces nosotros les ayudamos a partir de ese test a pulir, digamos, las inconsistencias que pudiera haber, y ayudarlos a que puedan elegir y diseñar un portafolio de inversión que se ajuste a sus preferencias, perfiles,
objetivos que tiene mediano y largo plazo, necesidades, etc. Entonces, es sumamente importante hacernos una lista, digamos, de preguntas para poder identificar claramente cómo vamos a alcanzar y superar las expectativas de ese inversor. Por otro lado, en cuanto a la fijación de estrategias y definición del portfolio, bueno, es clave justamente esta radiografía que hacemos en inversor es la que nos permite luego diseñar en qué mercados vamos a invertir, en qué tipo de segmentos vamos a invertir, cómo vamos a conformar el portfolio, cómo lo vamos a diversificar en función a si el inversor quiere flujo, si quiere crecer muy fuerte en capitalización y no le importa no tener rentas, etcétera, etcétera. Por otro lado, también es sumamente importante acompañarlos, no solamente en la adquisición del inmueble, y aquí cambio la palabra ventas. Una cosa es, te vengo a vender un inmueble, otra cosa es, te vengo a ayudar a que adquieras el inmueble que te va a generar el mayor rendimiento ajustado a tu perfil de inversor. Totalmente distinto. Y en ese camino te tengo que ayudar, porque una inversión, a pesar de que se cree que invertir es comprar un inmueble, una inversión requiere muchísimo trabajo y análisis y complemento de otros especialistas, no solamente el asesor inmobiliario. Necesitamos asesores fiscales, asesores legales, asesores financieros, bancos, etcétera, etcétera, como para estructurar nuestra inversión. Por eso es importante acompañarlos con ese proceso, y si nosotros no tenemos la capacidad de poderlos acompañar en la parte legal, fiscal, financiera, etcétera, bueno, tenemos que buscar esos complementadores que nos ayuden a poderle prestar un servicio integral a nuestro inversor. Porque es muy difícil para un inversor que vive en cualquier parte de Latinoamérica, si no le acercamos todos los jugadores, o un jugador que le resuelva todo, que puedan llevar adelante su inversión, y que esa inversión no solamente genere rendimientos, sino que esté asegurada legalmente, a nivel sucesorio. También generalmente cuando se invierte en otros países hay impuestos sucesorios importantes, a nivel fiscal, cómo optimizo mi rendimiento, cómo optimizo la fiscalidad, con qué países me conviene invertir, o sea, qué estructuras armar, etcétera, etcétera. ¿Financio el proyecto o no lo financio? ¿Lo financio solamente con capital o busco también financiarlo a través de alguna entidad financiera? Sumamente importante tener los compañeros de viaje para poderle prestar a ese inversor un servicio completo. Porque muchas veces le ayudo a encontrar la mejor unidad del mundo, pero luego, si no tengo todos los servicios complementarios, ese rendimiento se va a diluir porque se va a ir perdiendo en otros aspectos. Obviamente, además de la adquisición del activo, le tengo que ayudar la gestión posterior. Y si yo no lo voy a poder ayudar directamente, tengo que encontrar quién le va a administrar en el futuro ese activo. Y como también le tengo que ayudar en la planificación y estructuración, le tengo que ayudar en la gestión también administrativa, contable, financiera, reportes y demás, para que ese inversor pueda chequear mes a mes un reporte y saber cómo va su inversión. Y por otro lado, por último, es muy importante acompañarlo en la desinversión, porque ese activo que compró hoy en un mercado oportuno que se desplomó, cuando ese mercado recupere, no va a seguir subiendo siempre a una tasa del 10, 12, 15% anual como suele pasar. Tiene un límite. Entonces, cuando llegó a ese límite, y es más, y corre el riesgo que empiece a corregir ese mercado, es sumamente importante estar atentos, tener en cuenta el perfil de ese inversor, tener en cuenta que ya su inversión llegó a sus máximos, invitarlo a desinvertir y reinvertir en otro mercado. Entonces, aquí un poco, este es otro resumen que de alguna manera tiene que ver con cuáles son las actividades y el cambio de chip que debería hacer un broker local para transformarse en un asesor global de inversiones. Por un lado, como hablábamos, el alcance. No puedo más pensar en mi barrio o en el mercado que siempre operé, sino que tengo que mirar a nivel global. Y si dentro de lo que miro a nivel global mi mercado local es el mejor, perfecto, lo asesoraré a mi inversor a que invierta en mi mercado y en mi barrio, si así lo fuese. Por otro lado, lo que hablábamos,
tener una visión de segmentos. Nosotros cuando empezamos a invertir hace 20 años, aquí en Estados Unidos, yo visitaba la Florida y me sentaba con brokers de distintos tipos de activos y de distintas localizaciones, y todos me decían que el tipo de activo que él manejaba y en la zona que lo manejaba era el mejor negocio que había. Entonces me generaba una confusión enorme hasta que, bueno, aprendimos a leer cada segmento, a leer cada barrio, cada localización y podernos así hacer una idea objetiva, con datos duros, de a dónde estaban realmente las oportunidades y a dónde no lo estaban. Por otro lado, cambiar totalmente el foco, generalmente como hablábamos antes, el foco de un broker generalmente está puesto en el inmueble, las características del inmueble, si tiene luminosidad, si tiene vista, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien para vender un inmueble a alguien que lo va a usar, pero para un inversor el lenguaje es otro. O sea, tenemos que hablar de números, tenemos que hablar del perfil del inversor, de las necesidades que tiene, de los retornos que desea obtener, etcétera, etcétera, del importe que quiere invertir, de cómo lo podemos diversificar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el foco tiene que estar puesto 100% en el inversor, no en el inmueble. Digamos, el inmueble es un bien de cambio que me va a permitir complacer y lograr el objetivo y las necesidades financieras y económicas que tiene ese inversor. Pero lo que estoy resolviendo es la necesidad de un inversor, no la venta de un inmueble. ¿Se entiende? Bueno, enfoque en la transacción. Nosotros decimos que generalmente el broker tiene un foco en la venta, en la transacción. O sea, la relación con el inversor es puramente transaccional. Y disculpen si puedo sonar en algunos casos como un poco agresivo, pero bueno, es nuestra experiencia de lo que hemos vivido con brokers siendo inversores y bueno, hoy llevamos más de 15 años gestionando fondos y patrimonio de familias de alto patrimonio de Latinoamérica, ¿no? Pero el enfoque tiene que estar en la relación con ese inversor. O sea, lo que yo tengo que construir es una relación a largo plazo con ese inversor. Para construir una relación de largo plazo, tengo que estar muy informado, ser muy profesional y a su vez, digamos, ser absolutamente transparente. Es clave, porque no estoy vendiendo una transacción y le tengo que contar lo que más quiere escuchar el inversor para que me diga, sí, te la compro y te firmo la escritura. No, porque si yo quiero tener una relación a largo plazo, es como, bueno, más o menos yo hago la comparación como salir con una señorita por una noche o querer casarme con esa señorita. Entonces, si realmente como brokers queremos captar inversores y que nos sigan a largo plazo, bueno, tengo que de alguna manera ser totalmente transparente y muy cauteloso a la hora de proyectar rendimientos. No puedo hablar de rendimientos brutos, tengo que hablar de rendimientos netos. Y sabemos que del bruto al neto hay una gran diferencia. Nosotros siempre decimos, de lo que se habla en el mercado que rinde un inmueble y que generalmente, digamos, es la forma de transmitirlo, que es la rentabilidad bruta. A la neta, generalmente, tenés que dividirla por dos. Entonces, si en el mercado se habla que el rendimiento de un determinado activo rinde un 5%, rinde 2,5%. La que te pones en el bolsillo como inversor generalmente es la mitad. Después dependerá del activo, del inmueble, del mercado y demás, si es el 50% menos, el 40%, el 30% o el 60%. Pero, digamos, como regla básica, es la mitad. Entonces, a un inversor no le podemos hablar de rentabilidad bruta. El señor quiere saber cuánto se quiere poner en el bolsillo. ¿Me explico? No cuánto va a recibir de renta y cuánto va a pagar de expensas, impuestos. Esos son 2 gastos menores, pero hay 4 o 5 gastos más por detrás de eso, ¿no? Entonces, hay que ser muy rigurosos en las estimaciones, en las proyecciones. Bueno, en 5 años vas a duplicar el valor, con lo cual ganaste el 100%. No ganaste el 100%, porque si así fuese que duplicaste el valor, tenés un 10% de entrada y salida. Entonces, si algo que valía 50, que a los 5 años vale 100, le tengo que bajar el 10%, me quedan 90 neto, bueno, eso ya me bajó de un 100 a un 80 la rentabilidad, a un 85, a un 90. Entonces, hay que ser muy rigurosos con todos los gastos,
ya sea durante la tenencia del activo, y los gastos de compra y los gastos de venta para poder hacer proyecciones muy, digamos, estimadamente asertivas, ¿no? Por otro lado, el conflicto de interés, digamos, generalmente yo me tengo que poner del lado del inversor y defenderlo a muerte. Entonces, si le voy a conseguir colaboradores que lo asesoren en la parte fiscal, legal y demás, me tengo que asegurar que ese asesor lo asesore a un valor razonable. Si tengo que conseguir una compañía que administre posteriormente el inmueble, también me tengo que asegurar, no lo puedo dejar en manos de gente que tiene valores, digamos, excesivos y fuera de mercado. Por otro lado, dependiendo, digamos, de la estructura de beneficios y costos de cada broker, nosotros siempre sugerimos estar alineados a los intereses del inversor, cobrando parte de sus honorarios de manera fija en el momento de la transacción, pero partes, digamos, la única forma que el inversor pueda sentir y realmente, digamos, sentir nuestro acompañamiento a largo plazo, es decir, yo si esto sale muy bien, me quiero llevar un pedacito. Si sale medianamente bien, bueno, no me llevo nada. Y si sale mal, tampoco. Y nada, te acompañaré en lo que pueda para la próxima inversión. Pero, digamos, pretender generar una relación de largo plazo, queriendo cobrar el 100% de ese largo plazo que dura una inversión, serán 3, 4, 5 años, cobrar el 100% en el momento que hago la transacción, bueno, es muy difícil, es como un mensaje, digamos, encontrado, ¿no? Entonces nuestra sugerencia es buscar fórmulas para acompañar a largo plazo al inversor y que en ese largo plazo, digamos, nosotros seamos parte del éxito y también parte del fracaso, es decir, si por algún motivo los rendimientos estimados no se logran, bueno, que nosotros ese premio que íbamos a tener como castigo no lo tengamos, ¿no? Creo que esa es una de las mejores formas en la cual el inversor realmente siente que lo estamos acompañando. Bueno, entonces, ya para cerrar, les quería anticipar un poco lo que va a ser la siguiente conferencia, en la cual profundizaremos principalmente cuáles son, digamos, las formas de crear valor en la inversión inmobiliaria. Entonces, les voy a compartir algunos titulares, como hablábamos antes, la visión global de los ciclos, que permite apreciar a altas tasas, ¿no? Entonces, les quisiera hacer una pregunta, pero va a ser complicado que me la respondan y podamos debatirla un poco, lo hago siempre en las conferencias, pero les pido que piensen dos números para ver cuán cercano están o no. El primer número que me gustaría que piensen es, ¿cuál es la tasa de apreciación anual que creen que puede tener un inmueble en el largo plazo? ¿Ok? Es decir, yo compro un inmueble hoy, me lo quedo toda la vida, y de acá a 30 años, digo, bueno, voy a ver cuánto apreció anualmente este inmueble. Un inmueble residencial, ¿ok? En cualquier ciudad del mundo, en cualquier mercado del mundo, porque es muy parecido en todo el mundo, afortunadamente. En eso los mercados son muy parecidos. Entonces, anótense ese número, porque ahora viene un poco la respuesta. Y el segundo número que les pido que piensen es cuál es la tasa de apreciación anual, o sea, la misma tasa, pero en un mercado que se desplomó los siguientes 5 o 7 años de recuperación. Entonces les pido que también lo anoten, si tienen algo para anotar, para que veamos después cuán cerca o lejos estamos. Tampoco hay una fórmula única, obviamente hay un rango, pero bueno, les comparto. Esta es la tasa de apreciación que tuvo Estados Unidos los últimos 100 años. 100 años. Cuanto más larga es la serie, más confiable es. Con lo cual, estamos hablando de un 3.1% anual. Eso es la tasa nominal, como le llaman. Es decir, la tasa real sería esa misma tasa menos la inflación que tuvo este mercado, Estados Unidos, en los mismos años. ¿Saben cuál fue la inflación durante estos 100 años? Promedio, 3% anual. Con lo cual, la tasa de apreciación real de un inmueble
tasa de apreciación real, es decir, tasa nominal menos la inflación, en moneda dura, en cualquier país del mundo, y se lo podemos demostrar con muchos gráficos, en el largo plazo, en el largo, 30, 40 años, es cero, la real, cero. Es decir, si yo le quito la inflación y lo mido en moneda dura, siempre debe estar muy cercano a cero. 0,10, 0,20, menos 0,10, menos 0,20. Puedo tener un margen de más 1, menos 1. Con lo cual, como vemos, la inversión tradicional de compro un inmueble y me lo quedo toda la vida, nos proporciona solamente el ingreso por renta y no nos permite crecer a altas tasas. Ahora veamos el mismo gráfico de Estados Unidos después de una crisis. O sea, año 2002, ni siquiera una crisis, porque el año 2002 a 2007 tuvo un boom en Estados Unidos, pero ni siquiera había salido de una crisis. Ahora podríamos medir inclusive año 2010, 2015, y estuvimos en retornos inclusive más altos que este. 13,6% anual. La inflación en ese periodo fue un 2,47, con lo cual estuvimos 11,5% por encima de lo que es la inflación. Entonces, si nosotros vemos la crisis, no sé, de Argentina del 2002, los siguientes 5 años, la crisis de Estados Unidos, o sea, la tasa de recuperación que tuvo Estados Unidos del 2002 al 2007, España 2015 a la fecha, 2014 a la fecha, si vemos Estados Unidos de nuevo del 2010 al 2015 y demás, veremos que generalmente en 5 años, podemos prácticamente duplicar el valor del inmueble que compramos en la crisis. Duplicar el valor. Que en un escenario normal, si yo atravieso todos los ciclos de subas y bajas y demás, me llevasen 20 a 25 años lograrlo. O sea, nos estamos ahorrando cerca de 20 años de vida para poder duplicar nuestro patrimonio en ese caso. Por otro lado, la clave 2, que profundizaremos en la siguiente conferencia, es adquirir debajo el valor de mercado. Es otra clave súper importante, para empezar ganando dinero. Nosotros cuando empezamos en esto hace 20 años, íbamos a un broker, a un desarrollador y nos decía, no, este es valor. Bueno, pero ¿cuál es el beneficio que obtengo por comprar el inmueble? Bueno, esto en el futuro vas a obtener valor. No, pero hoy. O sea, yo quiero ganar dinero hoy. ¿Cuánto obtengo hoy por firmar el cheque? Aparte de tener que asumir el 10% de pérdida de los gastos que voy a tener entre la compra y la venta. No, bueno, que esto es el futuro, esto no es así, el valor es el valor. Bueno, entonces, tengo que encontrar mecanismos para poder comprar debajo del valor de mercado. Y eso generalmente no se encuentra en un mercado tradicional, se encuentra comprando en bancos, en subastas, administradores concursales y muchas opciones que veremos más adelante, ¿no? Y por último, es crear valor en la gestión de los activos. O sea, yo puedo comprar un activo en una subasta, tener que sacar a la persona que lo ocupaba, obtener el título, reparar esa unidad y que quede lista para rentarla o venderla, o puedo comprar el activo, ser rentado, listo, perfecto. Obviamente, si quiero crear más valor, voy a tener que ir más atrás en la cadena y estar dispuesto a convivir de alguna manera como inversor o como broker, acompañarlo a convivir a ese inversor mayor cantidad de etapas y pasos, ¿no? Entonces es clave crear valor en la gestión, administrar los activos eficientemente. Imagínense que del ingreso que tiene una propiedad, el rendimiento neto son 4 o 5 meses al año. O sea, el rendimiento neto del ingreso total son más o menos 4 meses al año, dependiendo de la propiedad. Hay algunas que son 2 y otras que son 6. O sea, estamos hablando en promedio. Con lo cual, si yo como broker o como asesor designo a alguien que gestione la unidad en un determinado país y esa persona me tiene la unidad 3 o 4 meses vacía para alquilarla porque puso mal el precio, porque se olvidó de listarla o por lo que fuera, me está destruyendo prácticamente el 100% de la rentabilidad de ese año del inversor. Con lo cual, aquí el tiempo es sumamente importante. O sea, muchas veces hay muchos inversores que compran inmuebles y lo dejan cerrado vacíos. Y es ridículo, o sea, es como prácticamente tirar dinero todos los días
al basurero, ¿no? Entonces, es clave poder acompañar en la gestión, crear valor, comprar inmuebles que requieran gestión, que se compran con muchos más descuentos, ayudarle a crear valor para que ese inmueble, una vez terminado y listo, ya tenga un valor distinto, y a su vez, desde el momento que ese inmueble se pone a la renta, obviamente ser muy, muy minucioso en todo lo que son los gastos y los ingresos, asegurarnos que ese inmueble esté la mayor cantidad del tiempo ocupado, y a su vez también tener una alerta en función a la visión y la evolución del mercado para poderle anticipar a ese inversor con buena anticipación, porque siempre lleva tiempo al inversor tomar decisiones, que ya es el momento de salida, porque esa también es una responsabilidad del asesor inmobiliario. Así que bueno, nada, les agradezco muchísimo una vez más. Espero que haya sido de valor este webinario, y ahora sí quedamos dispuestos para preguntas, un poco acerca de nuestra compañía. Bueno, llevamos ya 18 años gestionando inversiones para terceros y nuestras también, con una rentabilidad anual del 14%. Y bueno, tenemos actualmente oficinas en Detroit, Miami, Buenos Aires, Madrid, próximamente Ciudad de México. Y bueno, nada, esto es como resumen, y ahora sí quedamos atentos a preguntas. Muchas gracias una vez más. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Estoy viendo el chat, los participantes agradecen. Freddy comenta en relación a cuál es el papel del broker que vos describías, Mariano, y nos dice personal shopper inmobiliario. Después, Ricardo consulta, ¿se puede iniciar como asesor global o tienes que comenzar como broker local? Buena pregunta. Yo creo que se puede empezar como asesor global. No veo limitaciones. Creo que inclusive permite tener una visión global, luego permite, digamos, hasta tener de alguna manera una mejor visión local, ¿no? Porque me permite tener como un amplio gama de mercados y tipos de activos distintos y demás para poder comparar, ¿no? Y siempre creo que tener la visión de otros mercados enriquece muchísimo la visión local, porque te permite ser mucho más neutro y más objetivo a la hora de valorar tu mercado. Porque si tenemos una visión local, creemos que todo es como pasa en nuestro mercado o en nuestro segmento o en nuestro barrio en el cual operamos. Y esa es una visión muy, muy sesgada, digamos. Creo que empezar siendo un asesor global se puede tranquilamente, ¿no? Un desafío sumamente interesante, además. Gracias. Muy bien. Juan consulta, ¿alguna recomendación para esta transición de broker? Bueno, la recomendación es leer y trabajar e investigar mucho, ¿no? O sea, lleva tiempo, es importante de alguna manera apoyarse en aquellos que puedan tener una expertise en alguna parte de todo lo que hablamos, en la cual nos sintamos flojos, tener la humildad necesaria para de alguna manera recurrir a especialistas que nos puedan apoyar y ser un poco los mentores en este camino, ¿no? Pero bueno, requiere mucho trabajo, mucha lectura, mucho aprendizaje, muchas entrevistas, mucho, digamos, de ser como decimos, un perro de casa, ¿no? Estar buscando y buscando herramientas y tener ese espíritu de emprendedor y de búsqueda permanente de entender los mercados, entender cómo funcionan los distintos segmentos de activos, y para eso son muchas horas de trabajo y de entrevistas y demás. Nosotros cuando solemos abrir un mercado nos lleva un año y medio, y decimos, ¿cómo puede ser que nos lleve tanto? Y cada vez que abrimos un mercado nuevo nos lleva lo mismo o más. Y decimos, ya tenemos experiencia, ¿cómo nos puede llevar tanto tiempo? Pasa que hay un montón de procesos de maduración
en las relaciones, en conocer a la gente, en seleccionar a la gente, en elegir a la gente, en entender el mercado y demás, que implican muchas horas de vuelos y de reuniones y bueno, de análisis, de research. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tablero de control con unas 60 variables, pero hay 500 variables. El trabajo nuestro fue seleccionar con un grupo de expertos, economistas y demás, cuáles de esas 500 eran las 50 o 60 más representativas que impactaban en el sector inmobiliario. Y bueno, eso nos requirió un trabajo enorme y obviamente apoyarnos en especialistas en la materia y nada, pelotearlo, como decimos en Argentina también, es decir, compartirlo con colegas, compartir visiones y demás, ¿no? Muy bien. Enrique Gutiérrez consulta, ¿cómo podemos hacer alianzas con el resto del mundo en el entendido que cada consultor es experto en su zona o país? Bueno, Enrique, muy buena pregunta. Bueno, hay distintas plataformas de brokers, como RE/MAX, bueno, hay varios brokers internacionales que si ustedes pertenecen, digamos, como brokers a alguna de esas compañías, bueno, tienen el acceso, digamos, a colegas que generalmente están bastante, digamos, con un espíritu de colaboración y de compartir conocimientos de un mercado. De todas maneras, creo que es muy difícil encontrar, digamos, a un solo broker de otro mercado que nos pueda graficar y representar la visión completa del mercado, porque lo que hemos encontrado nosotros siempre es que cada broker está muy especializado y está muy bien, porque bueno, tiene que atender a compradores finales que le preguntan, bueno, ¿quién vive al lado? ¿A dónde está el colegio? Y demás. Por eso también es importante la especialización para atender al comprador, porque acá son dos mundos distintos y están muy bien y pueden ser compatibles, o me puedo dedicar exclusivamente a atender inversores, o me puedo dedicar exclusivamente a atender compradores, pero bueno, no me puedo vender después como un asesor en inversiones y me voy a dedicar a atender compradores, porque me voy a especializar en otra cosa, o me puedo dedicar a las dos. Me parece, yo sugeriría, para poderte posicionar en algo necesitas lograr un determinado expertise. Y para lograr ese determinado expertise y que te identifiquen, digamos, tenés que poner foco. Es muy difícil poder estar en la misa y en la procesión, como dicen. Es muy difícil poder ser el mejor broker de un comprador y el mejor asesor en inversiones, porque se manejan lenguajes y distinciones totalmente distintas. A mí me costaría mucho hacer las dos cosas. No sé, tal vez haya gente que tenga la capacidad de hacerlo, pero me parece que deberías, o sea, inicialmente definirte qué querés ser, ¿no? Si broker inmobiliario para un comprador que compra una casa y demás, o quiero ser realmente un asesor de inversiones global. ¿Que puedo empezar por mi mercado también siendo un asesor de inversiones? Sí, sin dudas. Y después ampliar también, puede ser de cualquiera de las formas. Pero lo que iba es que es muy difícil lograr que un solo jugador de otro mercado nos pueda dar una visión integral. O sea, nosotros nunca lo pudimos lograr. Cuando nosotros queremos abrir un mercado, nos implica sentarnos con no sé si miles, pero por lo menos cientos y cientos largos de brokers especializados en distintos segmentos de activos, en distintas áreas, etcétera, etcétera. Entonces, nada, es un trabajo que requiere mucho tiempo, pero la verdad que es un trabajo que se necesita, ¿no? Porque es hacer una lista de 50 preguntas y preguntárselas a 50, no sé si 50, pero por lo menos a 20 brokers distintos de un segmento de activo, ¿no? Por ejemplo, primera vivienda en ciudad de, no sé, Madrid, por ejemplo. Entonces, bueno, preguntarle a los 50 lo mismo. Y de esas 50 va a haber 30 preguntas que te van a responder que coinciden. Entonces, esas 30 ya las vas empezando a tomar como ciertas. Luego va a haber otras 20 que cada uno te responde algo distinto. Entonces, bueno, es el proceso de depuración
hasta te da el panorama de ese segmento. Después vas a otro segmento y haces lo mismo, y a otro y haces lo mismo, pero es un trabajo arduo. Pero bueno, no sé si respondí a la pregunta, pero por lo menos espero haberte aclarado. Muy bien. La siguiente es para Rubén. Consultan, ¿cuáles son las mejores plataformas actualmente para promocionar los activos? A ver, primero, hoy las soluciones más prácticas están dadas en los portales. O sea, no voy a dar una marca en particular, pero hay buenos portales en cada uno de los países. No sé de qué país viene la pregunta, pero básicamente siempre hay uno o dos portales muy buenos. Los portales han evolucionado, inclusive hoy hay portales que agregan soluciones de realidad aumentada o permiten hacer recorridos con fotografías y circuitos que ya vienen instalados dentro de los portales. A su vez, dentro de eso hay algunos portales que empiezan a dar también soluciones de seguimiento de cliente, CRM. Básicamente los portales, ¿cuál es el único efecto que yo veo? Es que están enfocados solamente en propiedad usada. O sea, no hay ningún portal específico en vertical en alquileres, o en desarrollos inmobiliarios, solamente están básicamente enfocados en propiedades usadas, pero el mejor objetivo hoy, las plataformas, del grupo Naven, hay uno en cada país, está OLX, está también hay algunos players locales, por ejemplo, para no citar la Argentina, por lo menos en Colombia existe Metro Cuadrado, que es un grupo inmobiliario, es un grupo desarrollista, existe Metro Cuadrado, existe también 100 cuadras, o sea, los portales siguen siendo la mejor solución. Si después me quieren ampliar la pregunta específica, pero vuelvo a marcar, hoy por hoy los portales y después en segundo lugar las redes sociales. O sea, hoy no estar en las redes sociales, no solamente haciendo Facebook, no estar haciendo Instagram, no estar haciendo Google AdWords, es un suicidio, porque la gente no te ve. Hoy el 85-90% de los consumidores te buscan en el smartphone, y no estar en el smartphone es no ser visto. ¿Sí? No sé si con esto le contesto la pregunta, y si la quieren ampliar, yo igual estoy viendo las preguntas que van llegando, cualquier cosa quedo atento, o se lo formulan a INSA y les puedo ampliar algún otro aspecto. Bárbara, Rubén, muchas gracias. Bueno, vamos a ir con algunas preguntas más, y las que quedan pendientes las vamos a contestar vía mail. Astrid consulta, ¿qué aconseja si soy broker local pero tengo clientes con espíritu inversor que buscan una cierta rentabilidad? Mariano, es para vos la pregunta. Perdón, no, perdón. Estaba pensando que era para Rubén, perdón. No, ¿Me no, la, no, me la para repetís, vos. por favor? Sí, Discúlpame, sí. Carolina. Astrid consulta, ¿qué aconseja si soy broker local pero tengo clientes con espíritu inversor que buscan una cierta rentabilidad? Ok, bueno, en principio debería evaluar, digamos, si ese inversor tiene voluntad y apetito de invertir más allá de mi mercado, o solamente quiere invertir en mi mercado local, ¿no? Si quiere invertir en mi mercado local, ver cuáles son los segmentos y los activos que generan mayor rendimiento, ya sea por renta o por tasa de apreciación futura, etcétera, etcétera. Y si el foco está en salir afuera, bueno, empezar a investigar cuáles son aquellos mercados más oportunos, y en los que puedo de alguna manera lograr satisfacer los objetivos y las necesidades del inversor, ¿no? Muchas veces inversores de Latinoamérica, cuando eligen invertir fuera de sus países, eligen ir a mercados por ahí más seguros, en donde haya reglas de juego más claras y demás, y en ese sentido, como veíamos en el gráfico que vimos, Estados Unidos y Europa son los mercados generalmente en donde hay mayor seguridad a nivel jurídico, institucional, macroeconómico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, un poco la necesidad, el interés del inversor, lo enfocaría o en el mercado local o en el mercado internacional, previamente a haberme asesorado un poco de las oportunidades que puede haber en mercados extranjeros.
Muy bien. Bueno, Mariano, esta consulta también está dirigida a vos. Josefina Nava consulta. Actualmente hay varios mercados que están desplomándose de manera global. ¿Por qué centrarse solamente en los lugares en donde tiene sus oficinas actualmente? ¿Cuál sería la ventaja de invertir en esos lugares? Ok. Eh, sí, buena pregunta, Josefina. Nosotros vemos, como para hacer un pantallazo rápido, Latinoamérica venía sufriendo una corrección desde los últimos 2 o 3 años, casi en su totalidad. México, Argentina, Chile, Brasil, Panamá, bueno, la mayoría de los países, en mayor o menor medida, venían corrigiendo fuerte. No sé si fuerte, pero venían corrigiendo, y creemos que esta crisis, debido a la fuga de capitales de Latinoamérica, las devaluaciones que está habiendo en Latinoamérica, la caída en los valores de los commodities, que son los que, digamos, generalmente mueve a nuestras economías de Latinoamérica, y a su vez el pánico que generalmente hay en estas crisis, que tiende a generar que los inversores vayan a los mercados más seguros del mundo, hace que, o va a ser, según nuestra visión, de que los próximos años Latinoamérica siga corrigiendo, se profundice esta corrección. Posiblemente en 2, 3 o 4 años haya oportunidades muy interesantes para entrar en Latinoamérica cuando esto empiece a aclarar y empiece a rebotar. No lo sabemos. Nosotros en Argentina, que es nuestro país, que es en el que nos encantaría invertir, porque somos de ahí y la tenemos más fácil que en ningún lado, llevamos 10 años sin invertir. Salimos en el 2009, no, 11 ya. Salimos en el 2009, terminamos de hacer cosas en el 2009, a principios del 2010, y hace 10 años que no invertimos, a pesar de estar sumamente tentados porque, bueno, nos conoce mucha gente y nos traen proyectos permanentemente, y queremos no habernos equivocado. Pero posiblemente Argentina en 1 o 2 años, si toca fondo y hay un escenario en el cual se vea una recuperación, posiblemente sea un mercado para invertir, pero no lo vemos por ahora. Generalmente los mercados llevan mucho tiempo en corregir. Por ejemplo, a España le llevó del año 2009 al 2016. La curva del mercado residencial tuvo casi 8 años de caída. En Estados Unidos tuvo 3 años. En promedio, Estados Unidos terminó de caer en el 2011, la vivienda residencial. Pero nosotros invertimos en los mercados que creemos que son los más atractivos y convenientes, y abrimos oficinas en esos mercados cuando es oportuno. No es que abrimos las oficinas y después salimos a buscar el mercado. Primero buscamos el mercado, después abrimos las oficinas, y por eso lo hemos hecho y las mantenemos en Estados Unidos. En Miami tenemos oficinas comerciales, prácticamente no estamos ya invirtiendo, estamos ya en un proceso de desinversión, pero estamos invirtiendo activamente en Detroit, que para nosotros sigue siendo el único mercado que le queda recorrido en Estados Unidos. El resto está en sus valores máximos en la mayoría. Puede que quede algún mercadito o algún segmento de activos que todavía tiene algo de recorrido, pero la mayoría se ha recuperado hace varios años, con lo cual lograr las tasas que nosotros buscamos no lo vemos ya tan posible. Y por otro lado, mercados que estamos mirando para entrar nuevos, Italia es un mercado que lo estamos mirando hace varios años, y creemos que, digamos, ya estaba en el piso recientemente, en 2019 había tocado fondo, empezaba levemente algunas ciudades a recuperar, y creo que esto ha terminado de perforar ese piso, con lo cual estamos ya trabajando con nuestra red de contactos en Italia para ver si en 2021 ponemos un pie ahí. Y España también creemos que va a ser un mercado de oportunidad, eh, más de lo que ya lo venía siendo, que quedaban 150 billions en los bancos de los 280 que había originalmente en el 2014 en su máximo nivel de exposición, con lo cual creemos que va a haber buenas oportunidades allí, pero obviamente la ventana va a ser mucho más corta que en otras crisis. No vemos que la crisis sea tan larga y profunda como fue en el 2008-2009, ¿no? Porque hay mucha liquidez, hay mucho apetito por real estate en el mundo, de los grandes fondos de pensión, etc.
y bueno, el inventario, digamos, en Estados Unidos el inventario es bajísimo, entonces donde seguimos viendo oportunidades son en aquellos mercados que sigue habiendo mucho inventario en bancos, como es España, Italia, en Europa principalmente. Espero haber podido aclarar la duda. Gracias. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Mariano, también para vos. Antonio consulta, ¿cómo se haría una alianza con las empresas de visión global como ustedes? Bueno, nosotros tenemos algunos mecanismos, digamos, de colaboración, que bueno, es un poco largo para explicar aquí, pero con gusto podemos tomar nota y pactar una reunión para comentarle los distintos espacios de colaboración que tenemos con brokers y gente que quiere asesorar en inversiones a sus inversores y necesita un aliado, ¿no? O sea que con gusto podemos coordinar un llamado, una reunión, pero sería un poco largo porque son como muchas opciones y nada, pero tomemos nota, Caro, por favor, así luego de su email, así luego coordinamos una llamada, un call y podemos ampliarle. Igualmente, les recomiendo a todos los que puedan llegar a tener algún interés, más allá de hacer algo con nosotros o no, de seguir profundizando y aprendiendo un poco de este mundo de la inversión inmobiliaria. Les recomiendo mucho, digamos, poder participar en las próximas dos conferencias en donde profundizaremos en cómo vemos los mercados, cómo vemos el impacto del coronavirus, en dónde vemos las oportunidades, inclusive, digamos, cómo se puede capitalizar todo esto, digamos, de una manera ya operativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me encantaría poderles compartir un poco todo lo que hacemos y la experiencia que tenemos en una charla, pero es muy difícil. Hemos logrado intentar resumir al mínimo y nos ha llevado, digamos, a estas 3 conferencias, ¿no? Muy bien. Bueno, Mariano, vamos con la última pregunta. Pablo Yunta consulta, ¿cuál es la mejor manera de conocer un mercado nuevo? Por ejemplo, en Paraguay te venden que el negocio es el premium, cuando en realidad está saturado y hay valor en la clase media. Bueno, ahí como les decía, ahí, digamos, es identificar las variables más importantes. Nosotros a los mercados los evaluamos primero a nivel macroeconómico, es decir, primero a nivel institucional, es decir, cuáles son las variables eh, del marco institucional, la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el índice de transparencia, la corrupción del país, bueno, un montón de índices, ¿no? O sea, por ejemplo, ese filtro, un país como Venezuela hoy no lo pasa, y así muchos países. Entonces ya si no pasa ese filtro, directamente ese país lo descartamos. El segundo filtro es aspectos macroeconómicos. Entonces ahí también tenemos una serie de variables macroeconómicas que impactan en el mercado inmobiliario. Hemos identificado 7, 8 variables que según expertos economistas nos han dicho que son las que más influyen, creemos que son esas, pero bueno, algunas son básicas, como tasa de desempleo, inflación, etcétera, etcétera. Luego pasamos, si pasa ese filtro macroeconómico, pasamos a variables del sector inmobiliario. Entonces, allí empezamos a ver inventario, stock, volumen de operaciones, bueno, deben ser unas 20 variables del sector inmobiliario. Y una vez que pasamos esos 3 filtros y decimos, ok, en este mercado lo vemos atractivo para entrar. A partir de ahí nos vamos a cada segmento. Dividimos, debemos tener unos 12 segmentos. Entre, o sea, comercial, residencial, oficinas, y obviamente esos se subdividen, porque no es lo mismo una primera vivienda que una segunda vivienda, entonces tienen características distintas. Entonces, sobre esos después también estudiamos cada uno de esos segmentos y vemos en qué fase del ciclo están, qué volumen hay, qué volumen se está construyendo, qué tasa de absorción hay, a su vez todos los aspectos demográficos que tiene cada mercado. Entonces, nada, es muy difícil responder esa pregunta con
con una respuesta corta, ¿no? Pero nada, por lo menos quise darte un pantallazo de lo que es nuestro esquema de análisis. Y en función de eso decimos, bueno, en función de los objetivos que tenemos y a los distintos perfiles de inversores que tenemos, decimos, bueno, en estos 4 segmentos son los que vamos a operar. Y si viene un perfil de inversor de estas características, le vamos a ofrecer este y este, o este solo. Si viene un perfil de otra... O sea, lo que hacemos es machear perfil de inversor con tipo de activo, gestión que se le requiere ese activo, si ya está en flujo y genera una renta, o si hay que pasar varios pasos. Entonces se linkea, digamos, y se arma un portafolio y una propuesta para cada inversor en función a su perfil de riesgo y las oportunidades que hemos detectado en ese mercado y en los segmentos definidos. Eso es más o menos el esquema que seguimos. Bueno, ahora sí, damos por finalizado el primer encuentro. Sepan que vamos a estar tomando nota de cada una de las preguntas, las vamos a estar contestando vía mail, así que les agradecemos a todos por haber participado y los esperamos en los próximos 2 encuentros del 27 de mayo y del 3 de junio. Muchas gracias a todos.